clases de moral, tú no. Tú eres de los que no nos puedes dar clases de moral. El amigo de Maduro, Gustavo Petro, ha puesto un tuit porque no le gustó, no sé si vieron lo que sucedió hace muy poco entre Milei, Trump, Elon Musk, etc. Milei dándole la motosierra como símbolo de la destrucción del gobierno, de la destrucción del Estado, más bien que del gobierno, porque al final el gobierno es una institución que se instaura sobre la plataforma del Estado. Entonces, Milei tiene simplemente este jueguito, digamos, que es una broma, respecto a la motosierra, que es para desmembrar el Estado. Petro, como no le gusta esto, coloca un tuit que dice: no saben que en Colombia ese instrumento se usó para descuartizar miles de seres humanos. Por miles, repite. Ustedes saben que Petro, pues, no le podemos pedir más al pobre, porque cada vez que escribe es un desastre. Dice que descuartizar miles de seres humanos por miles. Es un loquito. Lo hicieron personas que pensaban como ellos. La verdad es que no. La verdad es que no, Petrovsky. La verdad es que la mayoría de las personas que hicieron cosas tan malas como esas fueron personas que pensaban como tú. Personas que creen que están por encima de las demás. Personas que creen que el gobierno debe de controlar y el Estado debe de controlar absolutamente todo. ¿Vieron el video que acabo de compartir? Él es una persona cubana que se la pasa compartiendo información de Colombia sin tener conocimiento, al igual que cubanos por el mundo y otros cubanos. La lucha, quiero que compartan este video, porque este video, más que en Colombia, las personas uribistas, que son pocas, porque no son todo lo que ellos dicen, es lo que han hecho en las redes sociales el uribismo con venezolanos y con cubanos, que atacan el gobierno del cambio desde países como Cuba, desde otros lugares, creyéndole al uribismo de verdad que Colombia es una dictadura, que Colombia, que somos comunistas, que desafortunadamente desde que llegó el gobierno del cambio se nos subió la inflación, como dijo Pacho Santos, al 35% más, que el dólar se nos subió a más de 10.000 pesos, que la inflación va disparada. Personas como este uribista, al igual que este otro cubano que apoyan al uribismo, desinforman a los ciudadanos. Les pido que por favor compartan este video, que le den like y que se suscriban al canal. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Este señor se llama Carlos Artuche. Él le gusta compartirle videos a las personas, haciéndoles creer que lo que dicen los cubanos, que nunca han vivido en Colombia, que ni siquiera han nacido allá y ni siquiera han vivido, les creen todo lo que dice el uribismo. Por eso muchas de las encuestas que ustedes ven que votan a favor del uribismo, lo hacen es personas como él, como Carlos Artuche, un cubano. ¿Por qué compartí el video inicial? Porque este otro cubano que brinda esa información donde dice: Petro, no puedes darles clases de moral porque Milei dio motosierra a Elon Musk. Y Petro pues le indicó que eso lo utilizaban en Colombia. Milei sabe para qué sirve la motosierra. Ustedes ya saben que Milei se ha reunido con María Fernanda Cabal. La invitaron, fue a la posesión. Y toda la ultraderecha a nivel latinoamericano siempre ha estado con estos candidatos de extrema derecha. Milei sabe lo que hace una motosierra y sabe lo que sucedió. Pero la mayor indignación que hemos sentido muchos de los colombianos es que un cubano ignorante como ese venga a brindar una información de esa sin primero investigar, averiguar, tomarse un poco el tiempo de decir: estuvo muy mal hecho lo que hizo Milei. Les voy a demostrar aquí qué es lo que ha hecho el paramilitarismo en Colombia. Como en uno de nuestros municipios, Mapiripán, más de 500 paramilitares se fueron en aviones, en barcos, por todos lados para llegar a Mapiripán y a masacrar a la gente, descartizarla con motosierras. Para que ustedes se den cuenta. Aquí dejo el video. Del 15 al 20 de julio de 1997, en el municipio de Mapiripán, se presentó uno de los hechos más violentos y vergonzosos de la historia de nuestro país. La magnitud de la operación para perpetuar la masacre es la mayor prueba del nivel de criminalidad del Estado junto al paramilitarismo. En 2 aviones provenientes de Necoclí y Apartado, Antioquia, se trasladaron un gran número de paramilitares armados,
Llegaron a Villavicencio y de ahí partieron para Mapiripán. Cercaron a los pobladores, sacaron a las personas de sus casas, los torturaron, mutilaron, degollaron, violaron y descuartizaron, y después los arrojaron al río Guaviare. Los paramilitares se movieron por vía aérea, terrestre y marítima, en gran parte del territorio nacional con el total respaldo y apoyo de la fuerza pública. Como parte de una decisión política de Estado y con el propósito de expandir el terror en toda Colombia, paramilitares de Salvatore Mancuso junto a la fuerza pública fueron los directos responsables del terror en Mapiripán. Entonces, ¿cómo es posible que cubanos como eso y como ese, como Carlos Artuche, que ni siquiera se informa de lo que sucede en el país, nos venga a compartir videos a los colombianos a decirnos que es que ellos tienen la verdad, cuando ni siquiera saben el dolor por el que hemos pasado? Este señor Carlos Artuche salió del país, salió de Cuba, exiliado y pidiendo asilo en Estados Unidos, porque supuestamente en Cuba lo golpearon, lo maltrataban, no tenían libertad de expresión, porque allá esa dictadura no les permite a ellos ser libres como en Colombia. Hasta que un día le dije, yo no creo en su lucha y no creo en la lucha de los cubanos. Porque si yo estoy huyendo de un país donde me están golpeando, me están masacrando, me están maltratando, ¿sí?, yo no puedo apoyar esa violencia que ha hecho el uribismo en Colombia. O sea, uno tiene que ser muy coherente. Si él nos dice a nosotros que él huyó de su país, de Cuba, porque allá golpeaban a los jóvenes, los mataban, los masacraban, les quitaban sus tierras, les quitaban el ganado, es lo mismo que hemos visto con el uribismo durante todos estos años. Entonces, ¿por qué ellos no se toman a la tarea de investigar? Es lo mismo como lo que sucedió con Cubanos por el Mundo, cuando llegan e increpan al canciller y le dicen Cubanos por el Mundo para el canciller Murillo, cuando él era canciller, haciéndole preguntas por las visas que se restablecían. Eso fue en el momento que se rompió de pronto por unos instantes los vínculos con Estados Unidos, y haciéndole preguntas de eso, el restablecimiento, según ellos, el apoyo al régimen cubano, que como le dijo él, o sea, apoyo al régimen cubano, lo único que hay es diálogo entre países. Como lo ha dicho el presidente Petro, yo no me puedo meter en la soberanía de ningún país. También que cubanos, que el canciller, que el acuerdo de paz, que Cuba, que la negociación a terroristas, financian guerrilleros, quién ha entrenado y quién mató a tantos colombianos, o tienen buena relación con la dictadura cubana. O sea, un poco de estupideces, qué pena decirlo. Y yo digo, esta gente, ¿qué es lo que tiene en la cabeza? Primero porque el que ha estado en Cuba haciendo acuerdos y con el ELN desde el 2005 fue Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué pasó? 20 años y Uribe ni siquiera era el libertador de Colombia y que nos iba a traer la seguridad democrática. La columna de Daniel Coronel revela esta semana un video en el que Álvaro Uribe propone permitir la elección inclusive de los guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad. Patricia Uribe. Silvia, en el video grabado en el 2006 por la Casa de Nariño, el entonces presidente propone cambiar la Constitución para lograr la paz. El expresidente Álvaro Uribe le planteó a las FARC hace 8 años despejarles una zona con cese bilateral al fuego y su participación en política si se firmaba un acuerdo de paz entre su gobierno y esa guerrilla. El periodista Daniel Coronel, en su columna de hoy de la revista Semana Las Huellas Imborrables, reveló nuevos detalles de la forma como Uribe sí estaba negociando con las FARC, hasta el punto que propuso cambiar la Constitución para que la guerrilla participara en política. Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo, ese obstáculo, y seguramente habrá que removerlo en una norma constitucional. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz
nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. Seguramente en un acuerdo de paz con las guerrillas eso habrá que llevarlo a un texto constitucional. El expresidente Uribe también en 2 cartas borradores que envió a través del comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo al jefe guerrillero Pablo Catatumbo, plantea en la primera del 27 de agosto de 2006 desmilitarizar una zona y un cese de hostilidades bilateral para hablar de extradición de guerrilleros. En torno a la extradición de miembros de las FARC en relación con un proceso de paz, viabilidad de un cese de hostilidades con reciprocidad gubernamental. En la segunda carta, el expresidente Álvaro Uribe ofreció trasladar la sede presidencial al Valle del Cauca si las FARC aceptaban un cese al fuego. El senador Uribe respondió esta semana vía Twitter, según él, que su primer inamovible era el cese al fuego. De otra parte, el grupo guerrillero del ELN, a través de una de sus cuentas Twitter, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe en el 2002 también adelantó conversaciones exploratorias con ese grupo guerrillero, que no se tocó el tema de las armas, pero sí se instaló la Casa de la Paz en Medellín, donde estuvo el líder del ELN, Antonio García, con la protección del Comité de la Cruz Roja Internacional. Hace 10 años, el entonces presidente Álvaro Uribe ofreció a la guerrilla amnistía e indulto y elegibilidad política aún para responsables de delitos atroces, mucho más de lo que hoy rechaza. Andrea Díaz. Carolina, el columnista Daniel Coronel reveló la grabación de hace 10 años en la columna de esta semana, a la cual le puso como título Los dos Uribes. Hace 10 años, el entonces presidente Álvaro Uribe defendía una fórmula para hacer la paz a la que hoy se opone. Así lo muestra el columnista Daniel Coronel en su espacio de la revista Semana bajo el título Los dos Uribes. En 2006, Uribe era partidario de que los guerrilleros pudieran llegar al Congreso y no solamente los condenados por delitos políticos como hoy lo predica. En la Ley de Justicia y Paz no se reforma el impedimento constitucional para que personas que estén condenadas por delitos distintos al delito culposo o al delito político o al homicidio culposo vayan al Congreso. ¿Por qué Colombia le tiene que dar impunidad, elegibilidad a los mayores responsables del cartel de cocaína más grande del mundo que provee a México? Estados Unidos no le habría dado impunidad a Bin Laden. La Ley de Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. La elegibilidad política de responsables de delitos atroces crea un grave precedente. Hace 10 años, Uribe planteaba la necesidad de incorporar en la Constitución la elegibilidad política de guerrilleros. Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo, ese obstáculo, y seguramente habrá que removerlo en una norma constitucional. Hoy, el otro Uribe critica que el acuerdo de paz sea incluido en el bloque de constitucionalidad. ¿De dónde acá se quiere llevar a la Constitución, invocando el nombre del Comité de la Cruz Roja Internacional, una serie de acuerdos, como el acuerdo de elegibilidad política? Uribe defendía la necesidad de una negociación de paz expedita. Si hay buena fe, un proceso expedito de paz, no un engaño, y esa reunión diere una contribución, yo no tendría inconveniente en hacerla. Hoy piden no poner tiempo a la renegociación del acuerdo. Es preferible estar 20 años sentados con la FARC a aprobar estos acuerdos como están. En 2006, Uribe creía que un acuerdo de paz exigiría normas mucho más benignas que las incluidas en la Ley de Justicia y Paz, ley que consideró insuficiente para un acuerdo con las guerrillas. Estamos llenos de más de 1.300 grupos al margen de la ley, que una vez lo dijo María Fernanda Cabal. Pero este cubano que cree que sabe, desinforma a los ciudadanos. Bueno, de pronto los de otros países que no saben lo que hemos vivido en Colombia. Pero esto fue lo que le decían cubanos por el mundo al canciller, al ex canciller Murillo. Ya eso lo paramos. Y paramos las sanciones financieras. Ahora estamos trabajando en que vuelvan a regularizar las visas. Eso creo que pasa mañana porque ya recibimos. Nosotros mandamos incluso los aviones. Ya mandaron los aviones a buscarla. Y hoy trabajamos con ese plan. Y ya se va normalizando. Entonces levantamos todas las restricciones desde la primera semana de febrero y normalizamos esta relación. Ahí hay una hoja de ruta, pero creo que llegamos a un buen entendimiento. Porque esto no puede pasar. Me alegro por ustedes. Es importante que el apoyo al régimen cubano cuando lo van a no, pero eso sí porque Cuba ha servido para los temas de paz. Bueno, la paz negociada con terroristas no. Cuba apoya a terroristas. Es
es difícil, pero es álgido, pero es un tema que habría que tocar, ¿no? Porque no, hay que tocarlo. Quien financia la guerrilla. Yo sé, ministro, pero quien financia la guerrilla, quien ha entrenado, quien mató a tantos colombianos que tengan ahora una buena relación con la dictadura cubana es duro. No empecemos esa discusión, déjeme terminar este temita. La Habana tiene sobre sus hombros la muerte de muchos colombianos. Déjeme terminar este tema de la relación entre Colombia y los Estados Unidos, y vamos hablando de otros temas. Sí, las hermanos de la dictadura cubana están embarradas de sangre colombiana. Ministro. Terminemos con el de Colombia y Estados Unidos. Cerremos el capítulo. ¿Y cuándo abrimos el otro? Prométenos que por lo menos el otro lo van a considerar porque... ¿Cuándo podemos hablar del otro? Después, cuando terminemos este, que es... Pero si ya me dices que mañana van a regular la visa, ya podemos hablar pasado mañana. Ministro. Ustedes son muy buenos para negociar. La dictadura cubana, recuérdelo por favor, la dictadura cubana tiene sangre colombiana en sus manos. Y viceversa. Luego sale este señor, Carlos Artuche, y también diciéndome el otro día, es que el Catatumbo, ¿cómo tienen el Catatumbo? ¿Cómo? Y yo decía, venga, es que usted ni siquiera ha vivido en Colombia, no sabe qué es lo que ha sucedido en nuestro país, no sabe cómo nos han llenado nuestro país de cultivos, de todo lo que ha sucedido y la gente que han asesinado. Aún así, le mostré un video, a ver si de pronto cambiaba su forma de pensar, y ni aún así creen. Aquí donde el mismo Duque está con el señor Harry Beef, algo así, de Estados Unidos, cuando él era el presidente, le entregaron $40 millones para el Catatumbo. Y se lo robó. La presencia del doctor Howard Buffett. Se lo robó. Porque ha creído en esta iniciativa. Cree en Catatumbo sostenible. Cree además en la transformación de la región a partir de la intervención y construcción de vías terciarias. Y hoy, en esta región, el doctor Howard Buffett ha comprometido 46 millones de que para dólares hacer vías terciarias, para el desarrollo de vías terciarias, para hacer vías terciarias. ¿Qué pasó con la plata? Y ahorita en este momento que el gobierno trata de hacer algo con los militares, que se traten de limpiar esa zona, de poder llevar allá también economía, poder hacer algo mejor de lo que ha estado sucediendo, pero le echan todo siempre la culpa al presidente. Entonces con esto quiero que se den cuenta que todo este poco de cubanos que ni siquiera han vivido en Colombia, que no han pasado lo que nosotros los ciudadanos sí hemos sufrido, y vienen a hacerle la guerra al presidente y al gobierno. Este gobierno, para que lo sepan los cubanos, y qué pena decírselos, ignorantes, sobre todo como este Carlos Artuche, no ha golpeado nunca a un ciudadano. Es más, el fin de semana cuando salieron las feministas o las mujeres a marchar, llega y me dice este cubano, que por no decirle más, que esas viejas que salen a marchar allá y a como a tratarlas. Me dio indignación y lo miré y le dije, venga, usted no tiene mamá, no tiene hermanas, de pronto todavía no tiene hijas, pero uno debe respetar a las mujeres. Le dije, ¿usted sabe por qué salen a marchar? Le dije, salen a marchar porque en Colombia matan mujeres, las asesinan, les quitan la vida, las violan desde niñas, de todo. Y las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Y no es justo que les estén quitando la vida el que se le dé la gana. Su novio, su esposo, su cuñado, cualquier cosa. Y este señor cubano, y me da pena decirlo, yo no sé en realidad qué tienen los cubanos en la cabeza. Se quedaron pensando en Fidel Castro y en su vida anterior. Pero si ellos supieran el daño que le hacen a los colombianos por apoyar al uribismo, yo creo que tomarían conciencia, porque no están ayudando a sacarnos del hueco en el que nos dejó el uribismo. Es más, cuando le comenté lo de Papá Pitufo, le echaba la culpa a Petro. Le dije, los 38 años de delincuencia que han hecho ellos, ¿qué? Entonces yo les pido que por favor compartan este video, que le den like y que se suscriban al canal. Con esto lo que quiero que nos demos todos cuenta es que la lucha del presidente no es solamente contra el uribismo en Colombia. Desafortunadamente el uribismo ha calado tanto en la cabeza de la gente cubana, como al igual que la gente venezolana,
y ven al presidente como si es que aquí en Colombia se viviera una dictadura, como si fuéramos comunistas. Yo le pregunto a los cubanos y les pregunto a los venezolanos, ¿para cuándo llega el comunismo a Colombia? Es que llevamos más de 2 años y no llega el comunismo. ¿Para cuándo se nos suben todos los precios? Es que llevamos ya más de 2 años y no hemos perdido la economía. Antes se está mejorando. ¿Para cuándo se nos sube el dólar? ¿Sí? ¿Cuándo nos expropian? Explíquenos para cuándo es que Petro nos va a expropiar. Porque lo único que vemos es la entrega de tierras a campesinos y con títulos para sus casas. O sea, lo que no hizo nunca el uribismo, lo que nunca hizo el gobierno de Cuba es... Este presidente es el único que sale a marchar o sale a protestar en contra del Senado y de los demás políticos de codo con el pueblo colombiano. Por eso lo elegimos. Y para que los cubanos sobre todo se saquen de la cabeza. Ya dejen de estar repitiendo como leras que el guerrillero. Sí, todos supimos y sabemos que Petro en algún momento perteneció al M-19 y votamos por él. A mucho orgullo y a mucho honor. Como todo buen ex-uribista, porque no soy el único, somos cientos, millones de ex-uribistas, vamos a apoyar, y como siempre lo he dicho, al presidente y todas las reformas del cambio. Les pido que por favor compartan el video, que le den like y que se suscriban al canal. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico Petro-presidente. Gracias. No, lo siento, Álvaro Uribe no es mafioso. Pero claro que lo es. No, no lo es, estás mal. Y también es un estás mal, eres de las FARC. Que no estoy de acuerdo contigo no significa que estás inseguro. No, pasos positivos, las cruzadas, sus hijos se vendieron del negocio del no, su gente está huyendo de la justicia. No, Uribe.